Vamos a considerar la palabra del día de hoy en Lucas capítulo 10. Vamos a mirar Lucas capítulo 10. Esa palabra del día de hoy vamos a considerar. Dice el versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor que el Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hasta el versículo 9 hemos leído el día de hoy. De pronto vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Lo que hace nuestro Señor Jesucristo enviando de dos en dos. Cuando nosotros, sin conocer el Evangelio, sin conocer la palabra de Dios, es importante darnos cuenta que es un mensaje tan importante, tan fundamental, que es el Evangelio. Es necesario darse cuenta que el Evangelio no es lo que nos han enseñado. Hay muchas personas que no solamente en una denominación nos han enseñado un evangelio diferente. Cuando nosotros preguntamos sobre el evangelio a las personas, hay personas que dicen o que nos responden que es que el evangelio es toda la Biblia, o personas que dicen que el evangelio es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, o dicen que el evangelio es querer agradar a Dios, o que el evangelio es ser buena persona. Son muchos ejemplos que no se alcanza uno a imaginar cuántos evangelios se predican en diferentes iglesias, en la mayoría. Pero es importante darnos cuenta que nosotros, los que predicamos verdaderamente el evangelio, realmente el evangelio, nosotros vamos a estar, como dice el versículo, que somos como ovejas en medio de lobos. Dice el versículo 3. Id, o sea, de ir, ¿no? He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces muchas personas nos van a perseguir, nos van a decir que somos mentira, que somos mentirosos, que somos como los demás evangélicos o los demás protestantes o los demás cristianos, pero nosotros realmente somos únicos y diferentes, porque hemos creído, y así como hemos creído, hemos hablado. Entonces es importante, hermanos, que nos demos cuenta que si nosotros predicamos el evangelio a una casa o a una familia, va a haber alguien que nos va a escuchar. Y por esa persona, todos los demás van a oír, todos los demás van a escuchar. En mi caso, pues para que yo haya recibido la salvación, Dios, como dice el versículo 6, ¿no? Dice: y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, os volverá a vosotros. Así dice, ¿no? Vuelvo a repetir, por no sé si se me entendió. Lucas 10,
Versículo 6 dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Entonces, claro, por ejemplo, en mi caso, para que yo haya recibido la salvación, Dios tuvo que permitir algo, ¿no? Un problema, una dificultad, pero ya habiendo escuchado este evangelio, esta palabra, mi papá, por ejemplo, ya escuchó el evangelio, está en la promesa de que va a ser salvo. Mi mamá también, mi hermana, mi sobrina, mi hermano, etcétera, etcétera, la familia, ya están en la promesa por simplemente aquella puerta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, si estuviera oliendo feo afuera, ¿cierto? Y nosotros tuviéramos que ambientar un poco la calle para que no huela así de feo un poquito, ¿qué hacemos nosotros? Ambientamos la casa, abrimos un poco la puerta y tan solo por abrir la puerta se sale el olor a suavizante o a perfume, al jabón, todo lo olor agradable, ¿cierto? Entonces cuando la persona pase por la calle dirá, uy, aquí huele a bueno, aquí huele a rico. De esa misma manera, solamente porque una vía, una puerta, ¿cierto? Nosotros somos como un desencadenante. Si nosotros tenemos un circuito, claro, el circuito tiene que tener una batería, pero esa batería tiene que tener un cable. ¿El cable qué hace? Transporta la electricidad de la batería. Por ejemplo, una batería de 9 voltios. Entonces, ¿qué hace? Transporta la electricidad por aquel cable, ¿no? Y también por otros factores, por ejemplo, las resistencias, los resistores, los condensadores, etcétera, etcétera, transportan todo, ¿cierto? Otros como ¿cómo le digo yo? Los switches, ¿no? También están las resistencias, que uno tenga que girar una perilla, ¿cierto? Una perilla y va regulando la electricidad. De esa misma manera, nosotros somos como una vía en que el Evangelio llega a nuestros familiares, un camino, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 10 de Lucas capítulo 10, dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ya es la segunda vez que se repite esa frase. El reino de Dios se ha acercado. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dice que el reino de los cielos se ha abierto, ¿no? Y que descendió un espíritu como paloma. Entonces, cuando una persona recibe la salvación y pasó con nuestro Señor Jesucristo, hizo un milagro, y no me acuerdo en qué palabra es, pero Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No sé si era así. Entonces, toda persona que ha recibido el bautismo conforme a la gracia, conforme a la fe, ¿no? No conforme a un ritual religioso, que meten a una persona en un mar, en un río, lo hunden y lo sacan y ya eso es bautizado. No, bautizado por la fe, ¿cierto? Bautizado porque cree. Claro, es importante el bautizo así como sumergirse en agua y así. También el bautismo que ponen de ponerlo en una pila y poner a la persona y coger un instrumento y echarle agüita, así también. Cogerle la cabecita de la persona y echarle agüita, ¿no? A un bebé o a una persona que tenga 15 o 13 años, 16 años, que todavía no se haya bautizado también. Pero lo importante es, ¿esa persona cree? Porque o sea, ¿qué importancia tiene si se moja un poquito con agüita y ya? Entonces vamos a ver eso, el bautizo también. Es uno de los temas entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Mas si en cualquier ciudad en donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros predicamos el Evangelio, aunque hayan personas que se levanten en contra de nosotros, por ejemplo, aquí habrán personas que en el en vivo, en el video,
están comentando pues en el en vivo en tiempo real, ¿no? No en la repetición que va a ser subida a YouTube, ¿no? Pero aquí en el en vivo van a haber personas que van a decir, no, usted está mal, así no es, lea bien, haga esto. Por favor, no se confunda, lo que usted está leyendo es porque usted está confundido. Mejor lea bien, lea bien. Pero estoy leyendo bien, estoy leyendo, no estoy interpretando. Entonces, es importante que no importa. Van a haber personas que nos van a decir este tipo de cosas, pero esa gente no sabe, no conoce. Insensatos. Entonces, ¿qué dice? Versículo 12. Lucas capítulo 10, versículo 12 dice, y os digo que en aquel día será más temor, ¿qué? Perdón. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si Tiro y en Sión se hubieran hecho los milagros, bueno, en esa palabra podemos ver que no se comparará nada con el castigo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no? Si os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que por aquella ciudad. En Sodoma y Gomorra cayó fuego y ceniza, ¿no? Es un castigo terrible, ¿no? Pero ¿por qué cayó ese castigo en Sodoma y Gomorra? Porque habían pecadores que no creían en el juicio de Dios, tenían una gran maldad, un gran pecado, estaban separados de Dios. Pero un siervo de Dios, Abraham, le dijo, si es posible, si hay 50 justos, tú destruirás toda la ciudad. Y Dios le respondió, aunque hubieran 50 justos, yo perdonaré la ciudad por amor a ellos y por amor a mí. Bueno, por amor a mí. Estoy parafraseando, ¿no? No estoy diciendo que sea así exactamente, porque de pronto algunas personas se confundirán y dirán, no, lo que en realidad pasó en ese contexto de esa historia es esto y esto y esto y esto. Y no, bueno, sí, pero estoy parafraseando, no estoy diciendo que sea exacto así. Entonces, después más adelante volvió a preguntar a Dios y dijo, ¿y si faltaran 5 justos, es decir, que hubieran 45 justos, tú perdonarás la ciudad? Y Dios dijo, sí, claro, si hubieran 45 justos, yo perdonaré la ciudad. Y siguió preguntando de 25 justos, preguntó por 30, de 30 preguntó por 20, de 20 preguntó por 10 justos, hasta que llegó al número exacto. Si hubieran 10 justos, ¿tú destruirás la ciudad? Y él dijo, no, si hubieran 10, no. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La familia de Lot y de Abraham. Lot estaba ahí, en esa ciudad de Sodoma y Gomorra, pero los ángeles de Dios tuvieron que sacar a su familia, a su esposa, a sus hijos de ese lugar donde iba a venir el castigo. Entonces, claro, en esa palabra podemos ver que va a venir un juicio. Lot tenía que proclamar este mensaje, pero los esposos o los cónyuges de sus hijas, de Lot, no creyeron en esto o subestimaron esta palabra. Entonces, ¿cuál era la tarea de él? Proclamar, anunciar el mensaje de que iba a venir un juicio de fuego y ceniza y que va a ser destruida esa ciudad. Pero los que se quedaron es los que no creyeron en la palabra. Vamos a ver una palabra más, vamos a mirar Hechos capítulo, vamos a mirar Hechos capítulo 19, versículo 1. Hechos 19, versículo 1, espero que me acompañen en la lectura. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? ¿Vosotros habéis recibido el Espíritu Santo por haber creído?
Cuando nosotros miramos Efesios capítulo 2, versículo 13, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Jesucristo, en el evangelio, ¿qué dice ese versículo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a mirar. Es importante mirar porque no nos podemos confiar con nuestro corazón engañoso y perverso. Porque nosotros podemos decir una cosa, pero la Biblia dice otra, ¿no? Efesios 1:13 dice, capítulo 1, versículo 13, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestro Señor Jesucristo, antes de que se fuera al cielo, dijo que iba a prometer, ¿no? Que iba a enviar el Consolador, es decir, iba a enviar al Espíritu Santo. Esa es la promesa. Por eso dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa. Entonces dice, habiendo creído y oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces es importante esta palabra que hemos considerado y que mediten. Mediten en esta palabra, es meditar, rumiar. ¿Qué dice Salmos capítulo 1 con la persona que rumia y que piensa y medita en la palabra de Dios? Aquí muchos ya lo saben, lo que dice Salmos capítulo 1, ¿no? Vamos a mirar. Vamos a mirar Salmos capítulo 1. Salmos está en el Antiguo Testamento y es un libro de los libros de sabiduría, ¿no? Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, si mal no me equivoco, ¿no? Vamos a mirar Salmos, capítulo 1. Aquí ya está. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces es importante meditar en esta palabra. Entonces vamos a mirar lo que dice en Hechos, lo que estábamos leyendo en Hechos. Hechos capítulo 19, vamos a ver el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, ¿el bautismo de Juan qué era? En agua, ¿no? Era en sumergimiento, ¿cierto? Así como las personas se sumergían en agua y salían del agua, ese era el bautizo de Juan, ¿no? Y ese bautizo era para que ellos se den cuenta de su condición. Juan el Bautista tenía que dar el mensaje de Jesús, el evangelio, ¿no? De que iba a venir alguien que no era digno de desatar el cordón de sus sandalias, ¿cierto? Y que el que iba a venir después de él, es decir, después de Juan el Bautista, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, él iba a bautizar no con agua, sino con el Espíritu. Entonces, por eso aquí dice esta palabra, vosotros recibisteis el Espíritu Santo por haber creído, por la fe, pero ellos dijeron, pero ¿cuál bautismo? ¿Cuál Espíritu Santo? No sabemos qué es eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, el versículo 4, y vamos en el versículo 4, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, viendo esta palabra de acá, Pablo, ¿qué hizo? Les predicó el Evangelio y les dijo, miren, Jesús, el nombre de Jesús, ¿qué dice? Que Juan el Bautista fue que bautizó para arrepentimiento, darnos cuenta de nuestra maldad, ¿cierto? La Biblia nos da un punto de vista diferente.
Si nosotros estamos en la calle, ¿cierto? Y vamos caminando por la banqueta o por la acera y alguien se dio cuenta que hay un hueco, pero la persona tiene que avisar para que las demás personas no se caigan y pongan su mirada en el hueco que está en la banqueta o en la acera de la calle, ¿no? De esta misma manera, lo que hace Juan el Bautista es un bautismo de arrepentimiento para que se den cuenta de su mentalidad. ¿Dónde está el pecado? Muchas personas hoy en día ven el pecado en sus obras, en lo que hacen o dejan de hacer, ¿cierto? Pero si quitan dejan de hacer ese tipo de cosas, va a seguir la raíz del pecado porque no se ha solucionado nada. Entonces es como aquel hueco de la calle. Si no se dan cuenta dónde está el problema, pues van a caer redonditos, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista, ¿qué hacía? Juan el Bautista, ¿qué hacía? Él hacía que las personas pudieran poner su mirada en lo que realmente es el pecado y que se arrepientan de su maldad, es decir, de haber dejado a Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que dejemos nuestro camino, nuestra maldad, que somos pecadores, ¿cierto? Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, darnos cuenta que estamos separados de Dios, no por nosotros, sino por Adán, lo que hizo Adán, ¿cierto? Lo que hizo Adán es separarnos de Dios. Y sinceramente, con un corazón humilde, podríamos decir gracias Dios porque verdaderamente reconozco que estoy separado de ti. Necesito que tú me reconcilies contigo. Entonces es importante esta palabra, ¿no? Reconocer esto. Entonces vamos a mirar Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, vamos a ver el versículo. Bueno, vamos a ver una palabra el día de hoy en Romanos capítulo 6. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, vamos a mirar. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 dice, vamos a mirar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque hasta el versículo 4 hemos leído. Hasta el versículo 4 hemos leído. Entonces, claro, dice que con la muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿el bautismo qué es? ¿El bautismo qué es? Una sepultura. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, en ese momento tenía que recibir el castigo. ¿Por qué? Porque ya pasaron todos los pecados de la humanidad, el castigo, la maldad en Jesús. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos, ¿no? Por eso la Biblia dice que nosotros resucitamos juntamente con Él, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando miramos Romanos capítulo 4, versículo 25, estábamos ahí. Romanos 4, 25, ¿qué dice? Si Jesús resucitó, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero lo más hermoso es el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Entonces dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y por nuestras faltas, ¿no? Y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si nosotros hemos cometido grandes maldades, gran pecado, Jesús resucitó para justificarnos. El ser humano no nos puede justificar, darnos la salvación. El ser humano no nos puede dar la salvación. El ser humano, sea pastor, sea sacerdote, cura, evangelista, diácono, apóstol, ninguno de ellos nos puede dar la salvación. Ni una persona común y corriente como el vecino, la vecina, nadie. Solamente nos puede dar la salvación Dios. Aunque una persona entienda la teoría del Evangelio, es necesario darse cuenta, ¿usted tiene certeza de la salvación? ¿Usted es salvo? ¿Ha creído verdaderamente en el Evangelio? Para no perder esto, me da un poquito de pena, pero... me da un poquito de pena, pero vamos a
a poner esto aquí en Romanos. Es una carta del 1, pero vamos a poner esto acá para no perder Romanos capítulo 5 y vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Estaba en Gálatas y tenía aquí otro para no perder ahí. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a mirar el versículo. Vamos a mirar desde el versículo 1. Vamos a mirar Gálatas capítulo 1 en adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿qué? Y este versículo ni siquiera lo había considerado. ¿Qué dice? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. La iglesia tiene que ser reservada para la ira. No tiene que ser pasar por la ira de Dios, por aquel día temible, aquel día que va a ser juzgado este mundo con fuego y ceniza y que todo será quemado. ¿Se acuerdan que el hermano que compartía conmigo y que compartimos un versículo, ¿no? Que cuando llegue el día del juicio, todo lo que está en la tierra, todo será quemado, todo será de fuego, todo será hecho cenizas, ¿cierto? Todas las obras de los hombres, del ser humano, serán quemadas. No sé si se acuerdan de esa prédica. Entonces, ¿qué dice? Y el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio por nuestros pecados? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que sea Salvador es porque nosotros no podíamos salvarnos. Vamos a continuar en el versículo 6. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy en día muchas personas, como vuelvo a repetir, tienen un evangelio de obras, que si tú haces tal cosa, entonces vas al cielo, que si tú haces esto, vas al cielo, al reino de Dios, que si tú te portas bien, ya te ganaste el cielo, ya lo compraste. Pero bueno, eso es verdaderamente lo que hacen, ¿cierto? Cuando miramos las demás denominaciones, dicen que para poder salvarse, presentan un evangelio de que tú tienes que diezmar, ofrendar, ayunar, hacer guerra espiritual, que hacer esto, que si Dios es tres, que si Dios es uno, que si Dios es dos, perdón, o que si Dios es uno, y tienen un debate, pero ¿les interesa la vida eterna? Hace poquito hicimos un video de TikTok cortito, ¿cierto? Cortito, que decía: si nosotros preguntamos a las personas en qué momento pasaron todos los pecados de la humanidad a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, si no tienen interés por la vida eterna, no podrán contestar. Entonces, esas personas que no pueden contestar a esa simple pregunta, ¿en qué están poniendo su mirada? En cosas religiosas, en cosas de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta palabra? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Dice: no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, cuando nosotros vamos a una iglesia, lo importante es que nos prediquen el evangelio. Y no debemos conformarnos solo con el evangelio, debemos hacer vida espiritual, vida de creencia. Y esa vida de creencia está con el siervo de Dios. Aunque una persona tenga la teoría del evangelio, pero si en su corazón no tiene siervo, entonces para Dios, en el corazón de esa persona, Dios está muerto. Cuando nosotros tenemos siervo, por ejemplo, Isaías tenía discípulos, ¿no? Pero si en nuestro corazón no hay siervo, si en los discípulos de Isaías no hubiera
Isaías no hubiera siervo, ellos seguirían su propio camino, seguirían su propia justicia. Es como en el caso de Saúl. Estaba el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, ¿no? Entonces, Samuel, ¿qué hacía? Lo guiaba, ¿no? Él lo puso como rey. Pero Saúl hizo una gran maldad porque no escuchó la palabra de Dios, la palabra del siervo que habló Dios por medio de su siervo, por medio de su profeta, por medio de Samuel. ¿Y qué pasó? Samuel se entristeció. Él lo quería mucho a Saúl. Sí, ¿no? Quería mucho a Saúl. Y él se lamentó de haber puesto por rey a él, a Saúl. Entonces Dios tuvo que corregirlo. Dios tuvo que decirle, por medio de Samuel, usted no escuchó la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar el versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, el que habéis recibido sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, si nosotros predicamos el evangelio verdadero, van a haber personas que nos van a perseguir. Pero nosotros no estamos para ser agradable a las personas, sino simplemente somos siervos de Dios. Nosotros no debemos predicar un mensaje que a la gente le guste escuchar, sino lo que necesiten. Espero que... Vamos a mirar una palabra más para terminar, ya se me acabó el tiempo. Vamos a mirar Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Capítulo 3 vamos a mirar. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe? Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces muchas personas hoy en día, ¿cómo tienen la idea de recibir el Espíritu Santo? Tienen la idea de que si yo hago tal cosa, si yo me bautizo, entonces recibo el Espíritu Santo. Porque Jesús dice que cuando se bautizó descendió el Espíritu Santo, entonces de esa manera yo recibo el Espíritu Santo. Pero ¿qué hemos compartido el día de hoy? Que es por fe. Cuando vimos lo que pasó con el apóstol Pablo, cuando él pregunta, ¿vosotros recibiste el Espíritu Santo por haber creído? Y ellos dijeron, nosotros ni sabemos si hay Espíritu Santo. Pero ¿qué dice esa palabra? Ustedes han creído y han recibido el Espíritu Santo por creer, y pregunta, ¿no? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces, si Dios nos da todas las cosas, si tenemos siervo de Dios en nuestra congregación, que es justo y santo y perfecto, un siervo de Dios que ha pasado por todas las dificultades y nos guía, y el Espíritu Santo nos guía, y Dios nos guía, ¿será que eso es solamente porque esa persona obedeció o porque es por la fe? Y por la fe lo transmite. Es por la fe que lo transmite. En mi caso, aquí en Colombia tenemos al siervo de Dios, ¿cierto? Él ha pasado por muchas situaciones, pero él cuando se acerca a una persona le dice, ya sé qué es lo que le pasa, porque él ya sabe cómo responder, cuál es el resultado de tal situación y la solución. Pero no es porque haya hecho bien o porque se haya portado bien, no, sino Dios le tuvo que enseñar. Así Dios nos tiene que enseñar a nosotros, guiarnos mediante su palabra, y ser bautizados no es conforme a lo que hemos pensado. Por eso nosotros, conforme a la Biblia, si decimos, ¿quién hay bueno en la tierra?
Nosotros cerramos la Biblia y la dejamos a un lado y damos nuestra definición. Si decimos, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le gusta a Dios? Nosotros dejamos la Biblia a un lado. Para cualquier cosa que nosotros creamos que tenemos la respuesta, ponemos la Biblia y la dejamos a un lado. Pero es necesario poner la Biblia y mirar, ¿cierto? Esto lo hemos explicado, esto lo hemos visto en videos anteriores. Y vamos a orar para terminar. Me he pasado un poco del tiempo. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra. Gracias por esta maravillosa evangelio que nos has dado. Verdaderamente nosotros, ¿cómo somos bautizados? ¿Cómo hemos recibido el Espíritu Santo? Verdaderamente es porque alguien nos predicó. Y como lo que vimos al principio del en vivo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, mandó a que alguien predique de dos en dos. Es necesario que alguien nos predique el Evangelio y que, aunque nosotros prediquemos el Evangelio, no debemos quedarnos en aquel sitio donde nos desprecian, donde nos humillan, donde no nos van a recibir. Como dice tu palabra, Padre amado, debemos irnos de aquella ciudad. Si estamos en una casa en donde no hemos sido bien recibidos y el Evangelio no ha sido bien recibido, la palabra de Dios, entonces mejor vámonos. Mejor no volvamos a ir nunca más, hasta que Dios tenga misericordia de esas personas, de esa familia o de esa casa y puedan recibir la salvación, la fe. Pero si alguien, un hijo de paz, nos recibe y toda su familia también nos recibe, entonces la paz se reposará en ese hogar, en esa casa. Gracias, Padre amado, porque gracias a tu iglesia, gracias a tus siervos, gracias al siervo de Dios, verdaderamente no es nuestra obra, sino poder escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero no, necesariamente no. Padre, permite que las personas reciban esta palabra, que sean bautizados por esta palabra, por tu palabra, por la fe, creyendo en esto, Padre amado. Que nuestro Señor Jesucristo pagó todos sus pecados. Padre, bendice a todos, bendice a los hermanos, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, gracias amigos, hermanos invitados, por haberme acompañado el día de hoy. Espero que esto lo puedan compartir y que lo puedan recibir. Entonces, vimos los versículos al principio de que nuestro Señor Jesucristo mandaba predicar de dos en dos, ¿cierto? Y que si alguno no nos recibe, si alguno no nos recibe a nosotros, entonces mejor vámonos de ahí y prediquemos en otro lado. No importa que nos traten mal, en realidad nosotros somos corderos en medio de lobos. Mediten en esta palabra, mediten en los versículos que consideramos al principio, mediten. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Y ya. Chao, chao.